El tema que vamos a ver el día de hoy se llama planeación de requerimiento de materiales o más conocido como MRP. Como habíamos dicho, la planificación de requerimiento de materiales consta básicamente de una serie de técnicas que nos permiten poder llegar a plantear la cantidad de productos que se van a fabricar en un determinado tiempo, ya sea en días, semanas, meses, años. Y para eso nosotros elaboramos una serie de técnicas que vamos a explicar a continuación a través de un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Dice, una empresa fabrica un producto A, el cual se compone de dos elementos B y tres elementos C. Cada elemento B se compone de dos elementos D y dos elementos E. Cada elemento C se compone de dos elementos E y dos elementos F. Y cada elemento F se compone de un elemento G y dos elementos D. Entonces dice, desarrolle una lista estructurada de productos, una lista estructurada de materiales y determine la cantidad de cada elemento si se desean fabricar 50 unidades de A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una lista estructurada de materiales. ¿Qué es lo que es? Es un desglose de cómo se fabrica o cómo está compuesto un producto final. En este caso, para poder desarrollarla, vamos a colocar el producto final que sería A. Y vamos a ir leyendo para ir construyendo esta lista estructurada de materiales. Dice que el producto A se compone de dos elementos de B y tres elementos de C. Entonces, nosotros hacemos una línea horizontal en donde vamos a determinar que A está compuesto de un elemento que se llama C, B y otro elemento que se llama C. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, dice la cantidad de elementos B y C que se conforma A. A dice que está compuesto de dos elementos de B. Por lo tanto, la cantidad de elementos B lo vamos a poner entre paréntesis, así, con el número correspondiente a la cantidad, que en este caso sería 2. Eso indica que un producto A o un elemento A se compone de dos elementos B. Y por otra parte, también se compone de tres elementos C. Por lo tanto, a C lo ponemos entre paréntesis con el número 3, indicando que son 3 unidades de C que necesitamos para poder fabricar un elemento A. Seguimos. Cada elemento B se compone de dos elementos D y dos elementos E. Entonces, B, al igual que A, tiene su composición en dos elementos, en un elemento D y en un elemento E. Veamos las cantidades de cada uno de ellos. Dice que un elemento B se compone de dos elementos D, por lo tanto entre paréntesis colocamos el número 2, y se compone también de dos elementos E, por lo tanto al E le ponemos el número 2. Seguimos. Luego dice, cada elemento C se compone de dos elementos E y dos elementos F. Entonces, C, al igual que A y al igual que B, se compone de dos grandes elementos, de elemento E y elemento F. Y veamos las cantidades de cada uno de ellos. Dice que un elemento C se compone de dos elementos E, por lo tanto, después de la E, entre paréntesis, ponemos el número 2. Y luego tenemos dos elementos F. Por lo tanto, F va entre paréntesis con el número 2. Seguimos. Y luego dice, y cada elemento F se compone de un elemento G y dos elementos D. Por lo tanto, F se compone de G y de D. Entonces, veamos de qué está compuesto. Dice que cada elemento F está compuesto de un elemento de G. Entonces a G lo colocamos con el número 1 y dos elementos D. Entonces a la letra D le ponemos el número 2. Si ustedes se fijan, y haciéndole un zoom al dibujo completo, ahí tenemos una lista estructurada de materiales. Esto quiere decir de que para poder fabricar el elemento A necesitamos dos elementos de B
y 3 elementos de C. A su vez, cada elemento de B se conforma de 2 elementos D y 2 elementos E. Cada elemento C se conforma de 2 elementos E y 2 elementos F. Y cada elemento F está compuesto por una unidad de G y 2 unidades de D. Si ustedes se fijan, ahí tenemos, ¿verdad?, la lista estructurada de materiales. Ahora continuamos con el resto de la primera parte de este ejercicio.